Parashat Matot. Hoy día vamos a hablar sobre el enojo. ¿Cuántas veces te enojas por día? Cuando tu hijo no hace la tarea, cuando tu hijo se enoja, cuando tu hijo pelea con el hermano, cuando el hijo no se quiere acostar, cuando no se quiere levantar, cuando no sale a la escuela, cuando no quiere comer. Son miles de situaciones diarias que nos pueden llevar a enojarnos. El enojo es un sentimiento que es parte de nuestro día a día. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con el enojo? ¿Cómo actuamos cuando estamos enojadas? En esta parashá hay un pasuk muy interesante, un versículo en Bamidbar, el libro de Números 31-21, que dice así: Vayomer Eleazar a Cohen el anshe atzavá. Y le dice Eleazar, el sacerdote, a la gente de la tzavá, del ejército, a Vaim la milhamá, que van a ir a la guerra, y él les habla, Zot Jukata Torah, Asher Tzivá Hashem et Moshe. Esta es la ley de la Torah en relación, que Hashem le indicó a Moshe. Y acá hay una pregunta muy interesante, que es, ¿por qué Eleazar habla con el pueblo, o sea, con los soldados? ¿Por qué es Eleazar el que les tiene que transmitir el mensaje? Y no Moshe, como a lo largo de toda la Torá, es siempre Moshe el que transmite la palabra de Hashem. ¿Por qué en este momento pasa algo diferente? Y la profecía la tiene Eleazar, sí, la sigue diciendo en nombre de Moshe, pero ¿por qué es Eleazar, el sacerdote, el que habla con la gente, con los soldados, y no directamente Moshe, como es siempre? La respuesta es muy interesante. La respuesta la vemos unos versículos más atrás, en el versículo 14, que dice, Vaitzof Moshe al Pekudei Hail, y Moshe se enojó con los soldados. Y aquí está la clave. Moshe se enojó, sí, se enojó por una causa justa, se enojó porque ellos habían hecho un error, pero Moshe se enojó. Y cuando uno se enoja, no puede enseñar, no puede educar. Y por eso la persona, en este caso, que fue la encargada de educar, de transmitir el mensaje de Hashem, fue Eleazar. Hubo que encontrar a otra persona. Eleazar. ¿Qué pasa con Moshe? Moshe se enojó. Era válido su enojo, era válida la causa. Pero cuando alguien se enoja, entonces no está en condiciones de educar. Dicen nuestros sabios que incluso la sabiduría como que se le olvida a la persona que está enojada. Y por eso la pregunta no es tanto si te enojas o no te enojas. La pregunta es cómo actúas cuando te enojas. Cuando nos enojamos, en general tendemos a gritar, tendemos a hacer movimientos fuertes, ¿no? Movimientos más tensos, tensamos la cara, y para el niño es difícil ver a su mamá enojada. Y cuando la mamá habla, cuando está enojada, en general tendemos a hablar mucho, ¿no? A regañar, a explicar, a hacer algún tipo de discurso. Los niños solamente escuchan bla, 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 y no ponen atención a lo que decimos. Simplemente entran como en una posición de, como de protección, ¿no? De alerta. ¿Por qué? Porque nos ven enojadas. Y eso los hace reaccionar mal y no escucharnos también. Cuando queremos educar, enseñarle al niño incluso que hizo algo mal, que tiene algo que corregir, entonces tenemos que hablarle de manera suave, de manera tranquila. Podemos mostrar un poco de enojo, hablando un poco fuerte, mostrando que hubo algo que nos molestó. Puedo decir, me molesta, que estoy enojada, ¿por qué? Pero el mensaje se tiene que transmitir con tranquilidad. Nuestros sabios también hablan de actuar como si estuviéramos enojadas, pero en realidad no estarlo. Tener nuestro corazón limpio, tranquilo. Necesitamos esa calma interior. Y por eso, la próxima vez que te enojes con tus hijos, te recomiendo que antes de decir nada, te hagas un café, te sientes, lo tomes con calma y recién cuando te hayas relajado, puedas ir y hablar con tus hijos. Shabbat Shalom.